buenos días para todos los presentes. Gracias. Entonces vamos a contarles que hoy vamos a tratar un tema de vital importancia en la actualidad de las empresas, pero más importante pensar en lo que va a ser el futuro de nuestras empresas. Es casi histórico que hemos pensado siempre en las cifras financieras de nuestras empresas, en cómo crecemos, cómo vendemos, cómo tenemos unos márgenes de utilidad. Pero hoy el mundo nos está diciendo otras cosas. Ya desde tiempo atrás, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha venido hablando de sostenibilidad empresarial. Y la sostenibilidad empresarial ya no se mira solamente bajo el aspecto financiero, sino cómo realmente las organizaciones subsisten en el tiempo mirando varios enfoques. Por eso es que ha surgido en el mundo, en los países del primer mundo, el tema de ESG, entendiendo como el anglicismo de medio ambiente, aspecto social y gobernanza. En español sería ESG. Entonces, es bien importante de que comencemos a interiorizar estos aspectos y Russell Bedford ya está arrancando en estos temas. Estamos ya interactuando con nuestro asociado que va a ser hoy nuestro conferencista. Tenemos una social líder del tema de ESG, ya la van a conocer, ya las presentaré, que son los que nos van a liderar este tema de caras a el interior de nuestra propia organización, Russell Bedford, pero bien importante que podamos transferir este conocimiento a las demás organizaciones. ¿De qué estamos hablando? De empresas sostenibles en el tiempo, que miren y contemplen y metan dentro de su ADN el tema de medio ambiente, cómo su desarrollo tiene que afectar lo menos posible el medio ambiente, cómo lo puede mejorar en muchos casos, desde su producción como desde su interacción de todos sus funcionarios. Igual el aspecto social, no solamente mirado desde el aspecto de impacto al personal que está trabajando en cada una de las empresas, sino en el medio ambiente en el cual se desenvuelve la organización. Esto hay que comenzar a medirlo, esto hay que comenzar a tener acciones de mejora en los aspectos. Y el tercer elemento es gobernanza, ¿sí? Tenemos que ser empresas rentables, tenemos que ser empresas eficientes. ¿Para qué? Para que hayan los recursos para poder interactuar de una forma amable y sostenible con el medio ambiente y la sociedad y a su vez generar beneficio económico para los empleados, accionistas y el Estado. Entonces, para estos efectos, Russell Bedford hace este primer acercamiento de ESG, que va a estar con la presencia de Jorge Useche. Jorge hizo estudios de finanzas y relaciones internacionales en la Universidad de Externado, Colombia. Por muchos años ha sido trader de finanzas, ha trabajado con portafolios de inversión por más de 10 años y en los últimos, entiendo, 4 o 5 años, Jorge se ha metido de lleno con su esposa a trabajar los temas de sostenibilidad. Entonces, él va a ser nuestro conferencista y él nos va a presentar y nos va a inducir en el tema del ESG, de la tendencia que va de sostenibilidad de nuestras empresas. Y de igual forma va a estar con nosotros nuestra grandiosa incorporación en Russell Bedford, Norela Jiménez, es una contadora y cuasi abogada que viene de haber sido socia de una de las Big Four y ahora es socia nuestra a nivel nacional en Russell Bedford. Y Norela entonces nos va a hablar también de cómo ya tenemos que tener en cuenta que ya no solamente es algo de moda con el cual comencemos a tener, sino que ya va a haber realmente impactos en la exigencia legal de que ya comenzaba a darse en nuestro país. Entonces vamos a darle la palabra a Jorge y después a continuación a Norela para que nos introduzca en este tema tan novedoso y de alto impacto como es la sostenibilidad del sector empresarial. Jorge, muy amable, gracias por tu colaboración como siempre. Estás allá en el Caribe y nos vas a contar sobre sostenibilidad empresarial bajo el esquema del ESG. Adelante, Jorge. Hola, Luis Carlos y todo el equipo, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos. Excelente. Bueno,
Un saludo muy especial a todos desde Cartagena, efectivamente, hoy contándoles y hablándoles de este tema que nos apasiona, que nos encanta, que cambia nuestro mundo y que también nos presenta nuevas oportunidades de hacer negocios definitivamente. Estamos con Nore efectivamente también aquí, ¿cierto, Nore? Yo te escucho un poquito bajito, no sé si... No se te escucha, Nore. Un poquitico, si se pudiera algo mejor. No se te escucha. Dar video. Ya, No, ahí ya mejoró. Ok, aquí estamos, Jorge. Buen día para todos. Un gusto de estar conectados para hablar de estos temas tan importantes de actualidad. Vale, si te parece, entonces voy a compartir pantalla para proyectar nuestra presentación. Y la estamos viendo todos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. estamos bien. Te cedo la palabra para iniciar con esta conversación. Gracias, Jorge. Como les decía Luis Carlos, y muchas gracias por la presentación, mi nombre es Norela, socia de Russell Bedford Colombia, y estoy liderando la línea de servicio de sostenibilidad en todo el país. Es un gusto estar conectados para hablar de temas de actualidad que complementen nuestros conocimientos, pero sobre todo que nos sirvan de guía en los pasos siguientes para definir una continuidad en este mundo empresarial tan normado, tan competitivo y tan complejo cada día. Por eso, pues hoy estamos con Jorge Useche, es nuestro aliado de Russell Bedford para estos temas de sostenibilidad, hablando de las empresas de triple impacto, de los criterios ESG, que tiene que ver todo esto con sostenibilidad y desarrollo sostenible, cómo nos afecta, cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al respecto y qué ha pasado en Colombia. Eso es lo que vamos a tratar. Adelante, Jorge. Súper, así es, efectivamente, digamos que lo que nos plantea hoy el mundo son unos retos muy importantes a las empresas, como decía Luis Carlos, ya no únicamente es generar recursos económicos, sino que yo creo que definitivamente ya el mundo nos mostró que ese no es el camino, que las empresas y la sociedad confían incluso más, la sociedad y las personas confían incluso más en las personas que en los gobiernos, en las empresas que en los gobiernos, para generar los cambios que el mundo necesita. Y vamos a ver cómo es eso. Y vamos a ver cómo esto no se trata de filantropía ni de solamente cumplimiento o de temas filosóficos, sino temas reales, temas que tienen que ver con las cifras y temas que garantizan que efectivamente las empresas sigan funcionando en el tiempo. Y ese es el primer mensaje que nos gustaría dejar claro en este mensaje, en esta reunión. Sostenibilidad, cuando uno escucha la palabra sostenibilidad, está haciendo referencia, sí, al tema de la sostenibilidad ambiental y social, pero primeramente hace referencia a la sostenibilidad de la misma empresa. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que las empresas que no se involucren en criterios de sostenibilidad, está determinado que son empresas que no van a poder sostenerse a ellas mismas en el tiempo. Entonces estamos hablando de un tema de supervivencia del planeta, de la sociedad, pero estamos hablando de supervivencia financiera de la misma compañía. Entonces, el término ESG son el acrónimo de Environmental, Social and Governance, que es ambiental, social y gobierno corporativo. Son los tres criterios que componen este concepto, que están acuñados dentro de este concepto, y que en este momento, a manera de alianza entre Russell Bedford, BDS Group, firma de consultoría, y Sagio Software para la gestión de sostenibilidad, estamos encontrando mecanismos y alianzas para poder ofrecer o ampliar el portafolio
de ofrecer a nuestros clientes y poder tener ese posicionamiento en este tema tan importante que, entre otras cosas, ya que Luis Carlos mencionó el tema de las Big Four, ya han comenzado a trabajar en estos temas y ya están desarrollando plataformas, ya están desarrollando áreas enteras destinadas a los servicios ESG, porque como van a ver, efectivamente para firmas como Russell definitivamente estamos de frente a una gran oportunidad de ampliar el negocio y de mirar los servicios que tenemos. ¿De dónde sale el término ESG? Es un término global que se ha acuñado en diferentes escenarios importantes a nivel mundial. Por ejemplo, el barómetro de confianza de Edelman es una encuesta que se hace a nivel mundial todos los años, 120 países, más de 36.000 encuestas, donde se miran cuáles son las prioridades del consumidor y lo que está determinando la confianza, cuáles son los temores y cuáles son las prioridades del consumidor a nivel mundial. Y se nota una marcada preferencia de las personas por temas ambientales y sociales. Digamos que es algo que de entrada uno diría está en moda a nivel social, tiene que ver mucho el relevo generacional y eso es muy importante. Millennials y Centennials, sociedades, miembros de una sociedad cada vez más consciente también y con preferencias marcadas hacia empresas que incorporan estos criterios en el Euromonitor Internacional, en el Foro Económico Mundial. Y para traer esto a los escenarios locales, este año 2022, la temática de los congresos de FENALCO, de la ANDI, de ACESCO, de Confecámaras, todos estuvieron girando como tema principal la sostenibilidad. A nivel planetario, ¿qué implica esto? Para ir aterrizando desde la tierra hasta las empresas y terminamos en los negocios. Esa es un poco la línea que queríamos llevar en esta presentación. Estamos en la era del antropoceno, es la era del mayor impacto del ser humano sobre la tierra, marcada por un importante incremento poblacional, un modelo de producción industrial que se basa en el consumo de los recursos y es un modelo que es lineal, es decir, no es un modelo residual. Esto es lo que realmente está buscando cambiarse o impactarse por medio del sistema ESG. Pasar de un modelo lineal de producción donde se consiguen unos recursos, se explotan y se generan unos residuos, a un modelo circular de producción, en donde hay una reutilización de parte de esos residuos, un reciclaje, un cambio de uso, y donde se puede buscar un modelo circular que consuma en menor proporción los recursos de la tierra y por lo tanto la hagan sostenible la vida en ella. Estamos hablando pues de la era sin duda de mayor degradación del medio ambiente por efectos del cambio climático. Según el informe Planeta Vivo, en este momento en el mundo se encuentran 9 límites planetarios a nivel de la biosfera, de los cuales ya se han sobrepasado 3 límites planetarios, es decir, límites que hacen posible la vida en la Tierra, asociados con la integridad de la biosfera y con el ciclo biogeoquímico del planeta. Esto principalmente asociado a la generación de residuos, pero principalmente también a la generación de gases de efecto invernadero. Ese es el primer e importante punto, la generación de gases de efecto invernadero, y en este sentido surge la iniciativa de la ONU, en donde el gran objetivo de todas las personas en el mundo, de ustedes, de los líderes religiosos, políticos, sociales, las empresas, de los gobiernos, debe ser evitar que de aquí hacia los próximos años la Tierra tenga un calentamiento adicional a 1.5 grados. 1.5 grados centígrados de temperatura promedio es el nivel que se ha identificado por los científicos como el punto de no retorno. A partir de ese punto estamos hablando de mayor deshielo de los casquetes polares, de un deshielo también del permafrost. El permafrost es una capa de hielo por debajo del hielo superficial de los casquetes polares, que es un gran
el mayor depósito de carbono que hay en el mundo. Digamos que a lo largo de los miles de años se han depositado ahí de forma natural miles y miles de toneladas de carbono, que en la medida que se genere un proceso de calentamiento que permita que ese permafrost comience a desleírse, va a liberarse nuevas toneladas. Entonces es un efecto dominó, o es un efecto que se acrecienta a sí mismo, y por lo tanto una de las grandes responsabilidades del ser humano es evitar ese 1.5 grados. Por eso de hecho comienza ahora en próximos días en el Cairo la cumbre del clima, donde están todos los países. Creo que la mayoría de líderes mundiales estarán allá estableciendo nuevas metas. Acordémonos, y para darles un poquito de contexto, en este momento las metas globales están regidas por el Acuerdo de París, que son el que limita o el que propone establecer unos límites por países, casi que establecer un cupo por país de las cantidades de gases de efecto invernadero que se pueden generar, para caminar todos como mundo hacia evitar ese 1.5 grados, que realmente, como les decimos, es un punto científicamente determinado como un no retorno. Estamos hablando ya en la parte económica, pues los grandes efectos que tiene el tema del cambio climático. Se estima que en Colombia, por medio de las aseguradoras, se estiman que al año son 3.8 billones de pesos en pérdidas de PIB por efectos relacionados con el cambio climático. Pues deslizamientos, temas naturales, inundaciones y las afectaciones a la infraestructura física de las empresas asociados a temas de cambio climático. Esto genera escasez de recursos, descensos en la productividad, ni para hablar de los efectos en los temas de la inflación. Hemos vivido varios años picos de inflación por cuentas de fenómeno del Niño, sequías, y en otros por fenómeno de la Niña, por temas de inundaciones. Entonces tenemos unos picos, sobre todo en la producción y en la generación de precios de alimentos por efectos de cambio climático, que ninguno de nosotros puede descuidar. 100 millones de personas más se estiman en la pobreza para el 2023 por asuntos relacionados con el cambio climático. Es sin duda, las personas más vulnerables económicamente son las más vulnerables también a sufrir estos efectos. Inundaciones, sequías, falta de agua, falta de consumo de alimentos, costos de adaptación a la infraestructura, desplazamiento de poblaciones enteras. Entonces, estos son cambios innegables y son riesgos innegables que tenemos como sociedad, y pues cómo podemos abordarlos desde las empresas y cuál es la misión de las empresas. Entonces, cómo estos desafíos sociales y ambientales están generando nuevos negocios. Pues muy interesante. Según el barómetro de confianza de Edelman, que les mencionaba al principio, para las personas en el mundo, las entidades que tienen las mejores probabilidades, que tienen la mejor capacidad para generar cambios en este sentido, son las empresas. No son las organizaciones sin ánimo de lucro, que son las que se han encargado de concientizarnos de los temas ambientales, no son los gobiernos, no son los medios de comunicación. Para la sociedad en el mundo, son las empresas las que realmente tienen la capacidad de hacer el cambio. Y tiene toda la lógica. Son las empresas las implicadas principalmente en la generación de gases de efecto invernadero, en la generación de modelos de generación de residuos lineales. Entonces, en la medida que las empresas se adapten su producción, y como decía Luis Carlos al comienzo, sus líneas de producción a los desafíos ambientales y sociales, pues podremos generar un verdadero cambio, podremos evitar realmente ese 1.5 grados y podremos evitar que sigamos sobrepasando límites planetarios. Adicionalmente tenemos un impulso. El 70% de millennials y centennials representará en el 2025 millennials y centennials representarán en el 2025 el 70% de la población mundial. ¿Qué tal? Esto es una cifra muy alta, y estamos hablando ya pues de nuevas generaciones que han crecido llenas de estos mensajes por una o por otra fuente, y pues con acceso a las comunicaciones directas, y que esto está generando
unos nuevos hábitos en el consumidor. Entonces, si a las empresas, digamos, el argumento ambiental no les fuera suficiente, que estoy seguro que sí, pues estamos hablando ahora de concentrarse con el que compra los productos de las empresas que generan. Y el consumidor de hoy está cada vez y cada año y cada generación más comprometido con sostenibilidad, con transparencia, y son los factores que más valoran en su decisión de compra. Les doy un ejemplo para ir metiéndolo en la práctica. Ya en varios países, incluso aquí en Colombia, estamos hablando de productos que vienen con un empaquetado, bueno, primero productos con empaquetados biocompostables, pero también con unos códigos QR que le permite ver al consumidor la trazabilidad del producto, el cumplimiento de derechos humanos en la cadena de suministro, por ejemplo, la generación de gases de efecto invernadero que haya generado un producto en particular y los compromisos de la empresa en esta línea. Y hoy por hoy, hay que decirlo, inicialmente en sociedades más desarrolladas, el consumidor está teniendo en cuenta esto para, oigan lo que voy a decir, incluso pagar un poco más que otros productos por su compromiso sostenible y por su compromiso ambiental. En el Euromonitor de 2021 estamos hablando que del 72% de las personas a nivel global les preocupa el cambio climático. En el barómetro de confianza, que el 68% de los consumidores sienten que tienen que cambiar, tienen el poder de cambiar a las empresas con sus decisiones de consumo. Y efectivamente así es. En la medida que el nuevo consumidor va dejando de lado, y a mí por lo menos me pasa, muchas veces me abstengo de comprar ciertos productos o a ciertas empresas por un tema de un empaque, que yo sé que eso que yo me voy a tomar esa bebida me va a aliviar la sed por un minuto, pero voy a generar un empaque que va a tardar 500 años en degradarse en el mundo. Entonces prefiero esperar y llegar a la casa a tomar agua. Cosas tan sencillas como estas cada vez se van posicionando más, y las empresas tienen que ser hábiles para detectar que esto está pasando en su consumidor y poder anticiparse, porque si no, no se van a dar cuenta en qué momento y cuál es la tendencia que está generando disminuciones en sus ventas, disminuciones en su enganche con el consumidor, y por lo tanto poner en riesgo la salud financiera de las empresas. Eso por el lado del consumidor. Ahora por el lado de los inversionistas. No sé si ustedes pues han visto o han tenido acceso a información sobre los temas de portafolios ESG, sobre muchas empresas en Colombia han hecho público su presencia, por ejemplo, en el índice Dow Jones de sostenibilidad, o se habla de la emisión de bonos verdes, se habla de la emisión de bonos sociales, y esto es porque la sostenibilidad está cogiendo cada vez más fuerza en el ecosistema de la inversión. De hecho, se habla de disminución, y si se hablara de crédito también, estos bonos verdes, por ejemplo, van destinados a financiar proyectos que cuando cumplen un criterio ESG tienen menores tasas de endeudamiento. Y eso, pues obviamente, también ahí vamos llamando nuevamente la atención del gerente financiero de las compañías y del área financiera, que normalmente es nuestro cliente en Russell Bedford, porque estamos hablando de mejores condiciones de financiamiento. Estamos hablando que antes de la pandemia hubo en Nueva York una reunión de los CEOs de las compañías más grandes del mundo. Estamos hablando de Apple, JP Morgan, Amazon, Walmart, donde se habló del Business Roundtable, que fue una declaración al mundo en donde se reconocía el interés y el impacto de las empresas en el mundo, y donde, ojo, el accionista ya no es más el único actor importante dentro de las decisiones de las juntas directivas de las empresas. Esto es un cambio de mentalidad. Venimos de una generación, venimos de un siglo, sobre todo en el mundo corporativo en Estados Unidos, en donde siempre se pensaba, donde por ejemplo es más común el tema de ver compañías listadas en bolsa, donde todas las decisiones de las firmas, de las juntas, están orientadas a mejorar el valor de la acción. Mejorar el valor de la acción, y eso tiene que ver con generar retorno económico, aumentar más ventas y responderle al accionista. Ahora se está hablando de los grupos de interés, de la materialidad de las empresas.
Los grupos de interés de las empresas son responderle a los accionistas, responderle a la sociedad, responderle al medio ambiente, responderle al gobierno. Y esto, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo comprometidas con estos criterios. Y en Colombia, pues no ha sido la excepción. Tenemos ejemplos de empresas que han ingresado en su camino de la sostenibilidad de forma muy importante. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Y bueno, señores, para las empresas, si el tema ambiental, el tema del consumidor y el tema de inversión no fuera el asunto decisivo para orientarse a incorporar criterios ESG, pues que lo sea el asunto de los riesgos. Según el Foro Económico Mundial, en su percepción mundial de riesgos 2021-2022, las tres principales causas de riesgos para las empresas en el mundo, las tres primeras tienen que ver con efectos medioambientales. Ya no estamos hablando de las empresas preocupadas por competencia, no estamos hablando de empresas que su principal preocupación en algún momento fue temas de ciberseguridad, no. Ahora estamos hablando de pérdidas, de que falle la acción climática, de clima extremo y de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar del Foro Económico Mundial de Davos y se van los líderes mundiales a Davos en Suiza, 3-4 días a hablar de los principales riesgos del mundo, de esto es que están hablando. De esto es que están hablando y de esto es que está hablando el mundo, y nosotros no podemos ser ajenos y seguir únicamente una visión del valor del accionista vía rentabilidad y vía generación de números en el corto plazo, sino cómo esto se impacta, y por lo tanto, ya aquí creo que les vamos dando una idea, y a muchos de los que estén más inquietos con el tema les vamos dando una idea de hacia dónde va la generación de nuevos negocios en esta línea, porque obviamente esto habrá que medirlo, obviamente esto habrá que reportarlo, obviamente sobre esto habrá que generar informes y generar seguimiento y generar KPIs, y ahí es donde nosotros cumplimos un papel súper importante como aliados de las empresas. En Colombia, aterrizando a esto para que no crean que esto solamente es en Davos, en Suiza, y ver qué está pasando acá, pues queremos contarles que Ecopetrol tiene su plan de descarbonización al 2050. La compañía más grande de Colombia y del sector de hidrocarburos anunció a 2050 la meta de ser una compañía carbono neutral. Imagínense en las implicaciones que tiene esto. Entonces, si la empresa más grande de Colombia, que además es una empresa de economía mixta con participación principal del Estado, está anunciando la intención de convertirse en una empresa de carbono neutral. Carbono neutral es que las emisiones de gases de efecto invernadero que genera son compensadas en un 100% con capturas de esas emisiones. Eso es otro tema que, si quieren, en otra charla lo conversamos, pero estamos hablando de alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, hoy por hoy, muchos de nuestros clientes que probablemente sean proveedores de Ecopetrol están cobijados por la intención de Ecopetrol de medir sus gases de efecto invernadero. Entonces tenemos el caso de muchas empresas que son proveedores de cualquier servicio de Ecopetrol, el que se imaginen, transporte, alimentación o algo relacionado con su core de negocio, y que tienen que estar midiendo los gases de efecto invernadero que genera su operación en relación con Ecopetrol, porque tienen que reportarle a Ecopetrol eso. Ecopetrol está haciendo su medición de gases, no solo el de ellos, sino el de toda su red de contratistas, para poder determinar el número exacto de toneladas de gases de efecto invernadero que genera un año Ecopetrol, para poder hacer un plan de disminución al 2050 y compensarlas. Entonces ya esto es una necesidad puntual hoy. Muchas empresas que probablemente atendamos y sean proveedores de Ecopetrol ya están pensando en cómo medir sus gases de efecto invernadero asociados a su contrato con Ecopetrol, que en muchos casos es la supervivencia de la firma, porque este será su principal cliente. Nutresa, por ejemplo, la compañía más grande del sector de alimentos en Colombia, también está muy ligada a estos temas, ha sido líder, para qué decirlo, en Colombia en estos temas, y está hablando de metas en su estrategia corporativa asociadas a la sostenibilidad,
y asociada a su proceso de abastecimiento. Entonces también ya están generando unos indicadores ESG a sus líneas de proveedores para que los proveedores tengan una puntuación ESG y en esta medida poder de alguna forma identificar si son o no son susceptibles de nuevos procesos de contratación con la empresa. Lo mismo para Argos, que lanzó el año pasado su índice de sostenibilidad para proveedores. Entonces ya los están midiendo en lo social, en lo ambiental, en el gobierno, para poder determinar las empresas con las que van a trabajar. Hay un gigante que debería estar entrando a Colombia en los próximos años, el sueco IKEA, que va a entrar de la mano de Falabella y que con esto tiene una política súper clara de carbono neutralidad de sus proveedores. Proveedor que no esté en carbono neutralidad no es proveedor de la compañía. Y aquí Nore nos va a contar también a nivel nacional en temas de normativa, porque si no es lo ambiental, si no es el consumidor, si no es lo financiero o los riesgos o los proveedores, pues el ESG nos toca por temas normativos. Entonces estamos copiando, Norela. Ahora sí. Okay. Sí. Ok. Sandra, Claro que sí. bueno, Como bien bien decía Jorge, sensibilidad. Tienes, Norela, Se tienes, escucha que doble. hay un eco. No sé si alguien tiene el micrófono. Tal vez era yo. Ya, dale. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, Norela. Aló. Sí, te escuchamos bien. Sí. Ok, como decía Jorge, el tema de sostenibilidad que lleva muchos años en el ambiente, pero que ya hubo un compromiso un poco más formal en la ONU, donde todos los países se comprometieron con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y además pusieron a la empresa como eje central para lograrlo. Pues en Colombia también desde el año 2018 el gobierno incentivando el tema de sostenibilidad emitió la ley 1901, la cual fue reglamentada después con el decreto 2046 y estableció las empresas de beneficio e interés común. La Superintendencia de Sociedades, que va a ser la encargada de la vigilancia de que se cumplan todos los requisitos para continuar con esta figura de BIC, emitió también una norma, una resolución en octubre de 2018. Y lo que dice acá es que cualquier compañía, no importa si estás anónima, limitada o cualquier otra forma de asociación, puede, si tiene la convicción de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, tiene la posibilidad de convertirse en empresa de beneficio e interés común. Y para esto, pues necesita, por supuesto, la aprobación de su máximo órgano, Asamblea de Accionistas o Junta de Socios. Debe reformar los estatutos adicionando al nombre de la compañía las siglas BIC, incluir en su objeto social las actividades BIC que la sociedad se comprometa a desarrollar. Y acá viene un tema muy importante que está ligado con todo el Jorge, y es que esta ley dice debe incluir al menos una actividad de beneficio de interés por cada una de las 5 dimensiones. Entonces, el tema de sostenibilidad, ¿cómo afecta a las empresas? Depende de cuál es mi modelo de negocio. ¿Cómo interactúo yo con toda la cadena de valor, desde que consigo las materias primas, las transformo, el bien o el servicio y lo llevo al consumidor final? ¿Cómo yo afecto los recursos naturales? ¿Qué tanto tomo y qué tanto reintegro de toda esa afectación que hago? ¿Cómo es mi gobierno corporativo? ¿Qué prácticas laborales? Porque hay que tener en cuenta acá que los objetivos de desarrollo también buscan que se cumplan los derechos humanos laborales.
¿Qué hago en relación con prácticas ambientales y prácticas con la comunidad? Debe acercarse también a la Cámara de Comercio todos estos documentos para realizar el registro formal de adopción de la conducta TIC. Y la superintendencia va a seguir esa supervisión. En el slide siguiente, Sandra, ¿cuáles son esas responsabilidades de las TIC? Pues primero debe preparar cada año un reporte de gestión en el que presente cuál es el impacto de las actividades TIC desarrolladas por esas 5 dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con comunidad. Presentar este informe ante la asamblea o junta de socios debe ser publicado para que sea consultado por todos los interesados, por todo el público, y se deberá preparar con base en un estándar que la misma Superintendencia de Sociedades ya estableció y que son marcos que se utilizan anualmente. ¿Cuándo se pierde la condición de BIC? Primero, cuando voluntariamente lo decida, o porque la Superintendencia de Sociedades en su vigilancia decrete que ya no cumplen las condiciones. ¿Y cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, lo reportado por la empresa en ese reporte de gestión no corresponda con la realidad de las prácticas empresariales que hace, la empresa no cumpla con la metodología prevista por el estándar escogido para hacer el reporte no sea entregado a la asamblea o no se encuentre a disposición. Si esto pasa, debe eliminar esa condición de BIC y deberá esperar al menos 12 meses para volver a adquirir esa condición. La ley resalta algunos beneficios que tienen que ver con registro de marcas y pago ante la superintendencia y algunos beneficios al distribuir parte de sus utilidades a los empleados que ganen menos de 7 millones de pesos más o menos, que está establecido bajo VT. Otra superintendencia que ha estado muy activa en el tema es la superintendencia financiera, está en el siguiente Alexandra. Desde el año 2001 emitió la resolución 031 que exige con plazo en febrero del 2023 cuáles son los planes de acción de todos los sujetos obligados. ¿Y cuáles son esos sujetos obligados? Los que hoy sean empresas, sean patrimonios autónomos o fondos de capital privado, estén registrados en el registro de valores. Entonces, el plazo es febrero del 23 para que definan los planes de acción y los deben empezar a publicar en febrero del 2024. También emitió otra circular en la que establece instrucciones relativas a la adoptación de la taxonomía verde. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto de taxonomía verde en Colombia? Pues definió que se adoptaba la taxonomía verde en Colombia con varios propósitos. El primero, proporcionar información útil para determinar qué beneficios ambientales puede obtener con un determinado activo o actividad económica, aumentar la transparencia de los mercados y dinamizar la movilización de recursos del sistema financiero hacia esos sectores, hacia esos activos, hacia esas actividades económicas que contribuyan de manera sustancial al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París que comentaba Jorge y también dirigido a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La superintendencia se da cuenta que primero es la voluntad que tenemos como persona, como empresa, como industria, como país y como planeta de implementar todos estos temas y tener un planeta sostenible para las futuras generaciones, pero que también vaya acompañado obviamente de beneficios económicos. Pero todo esto cuesta, todo esto necesita una inversión, necesita una estrategia y demás, y ya la superintendencia está diciendo: yo adopto taxonomía verde y estoy facilitando desde mi función normativa que los recursos puedan ir dirigidos a esas actividades que definan las entidades. Y por último, la circular 008, que es de 2022, que son las instrucciones relacionadas con la emisión de bonos vinculados al desempeño sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Si una compañía decide que va a hacer una emisión de bonos con un
objetivo definido, ya hay, por ejemplo, entidades financieras que han hecho mención de bonos de género, pero si yo tengo otra destinación de estas, entonces me dice cuáles son los requisitos que debe cumplir ese prospecto de emisión de los bonos. Son los mismos de los bonos ordinarios, pero adicionalmente debe incorporar información sobre la selección de indicadores claves que comentaba Jorge, o las métricas cuantificables que permitan medir el comportamiento de los objetivos de desempeño sostenible que busca cubrir con esos recursos que obtenga de esa emisión. Segundo, tiene que decir la calibración de los objetivos de desempeño sostenible, cómo la va a hacer, o sea, cómo la mido y luego cómo voy a ajustarlo. Las características particulares de los bonos y la verificación externa y los reportes que va a emitir. Esto como seguridad y transparencia, obviamente, para los inversores. Y por último, en el último slide, a nivel global, ¿qué pasa? El IASB creó un grupo, pues, de profesionales que se van a encargar de emitir las normas internacionales de sostenibilidad. Ya emitieron 2 como borrador. La NIF S1, que habla de requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con información financiera. Cada vez que se emita un informe de estados financieros de propósito general, necesariamente tiene que ir acompañado con las revelaciones de todos los riesgos y todas las oportunidades relacionadas con sostenibilidad. Y la NIF S2, que es información a revelar relacionada con el clima. Esta segunda parte tiene que ver, como bien decía Jorge, con que la obligación que tienen las compañías de informar a todos sus interesados, a todos los usuarios de sus estados financieros, de cómo el cambio climático ha afectado su operación y su negocio. Es decir, debe revelar tanto los riesgos como las oportunidades generadas por este tema de cambio climático. Hay otra ley que ya Jorge les comentará, muy reciente en Colombia, que tiene que ver con los plásticos de un solo uso. Entonces, esta es como la situación en el país. Adelante, Jorge. Así es. Como pueden ver, efectivamente, Colombia no estamos en pañales en estos temas. Y les quiero decir, a manera de motivarlos a todo el equipo, realmente hacerles ver qué tan no en pañales estamos en estos temas. Y yo creo que a nivel de Latinoamérica somos uno de los países que más pasos importantes ha dado. Entonces, en Colombia ya estamos hablando de que ya además de la normativa de las sociedades BIC, que ya existe, estamos hablando que Colombia es un país donde ya se han hecho emisiones de bonos verdes y emisiones de bonos sociales. Colombia es un país de los únicos en el mundo que ya tiene taxonomía verde, clasificación por código SIU de cuáles son las actividades ambientalmente amigables. Y eso va a estar atado dentro de muy poco, querido equipo, a los criterios de financiamiento para los bancos, por ejemplo, para otorgar condiciones de financiamiento más laxas a aquellas empresas que estén clasificadas dentro de esa taxonomía verde. Estamos hablando que del gobierno anterior, en la cumbre climática que hubo en Glasgow, se anunció el compromiso de Colombia ante el mundo de reducir en 50% sus emisiones hacia el 2030. En parte por eso la apuesta tan agresiva de Ecopetrol, pues porque Ecopetrol, como compañía del Estado, pues lidera esa iniciativa colombiana de reducir a 50% sus emisiones. Estamos hablando de, si no lo sabían, les contamos, en Colombia ya existe un impuesto al carbón. Ya hoy hay un impuesto que están pagando las distribuidoras grandes de combustible, Terpel, Petromil, todos esos sujetos pasivos del impuesto sobre cada galón de gasolina que nosotros consumimos, y que las empresas pueden deducirlo a través de la compensación en bonos de carbono. Yo sé que es una cascada de información la que le estamos compartiendo el día de hoy, pero el mensaje es claro. Esta es la tendencia. En Colombia no estamos en pañales, hay una necesidad marcada hoy de las empresas.
que nosotros, estoy hablando de Russell Bedford, desde la confianza y el relacionamiento que tenemos con las compañías, tenemos la invitación de acompañarlos también a ellos a desarrollar esta tendencia y a desarrollar esos criterios dentro de cada una de las empresas. Entonces les decía que en Colombia existe un impuesto al carbono, un mercado del carbono, hay bonos de carbono comprándose y vendiéndose con proyectos de reforestación en la Amazonía, en el Chocó, hay proyectos espectaculares, hermosos de restauración de ecosistemas, principalmente de Red Más, que hoy son parte del mercado de carbono en Colombia y que están capturando toneladas de dióxido de carbono equivalente al año y que y les permite a las empresas hacer su compensación. En Colombia les quiero decir que es uno de los países de América Latina que más tiene reportes de información GRI, que es uno de los temas que mencionaba Nora ahorita, y yo creo que es uno de los puntos en los cuales nosotros en Russell Bedford estamos llamados. Así como hemos acompañado a las empresas a hacer sus informes financieros, está ahora el tema del reporte de información no financiera. Y más temprano que tarde, todas las compañías, empezando por las más grandes, van a tener que hacer su informe, su publicación de informe financiero y su publicación de informe no financiero. Entonces, Colombia es uno de los países que tienen más compañías reportando hoy con estos estándares green y pues es súper importante. En la ley de acción climática que estamos esperando desde principio de año que se reglamente, se habla de unas zonas de vida en cada municipio, donde las empresas de cada municipio van a tener que hacer una siembra de 2 árboles por empleado. Esto está avanzando en su reglamentación y apenas salga seguramente habrá un interés marcado de las empresas por esto. Y estamos hablando recientemente también de la prohibición de plásticos de un solo uso en varios sectores y en varios de sus usos, que esto va a más. Esto es algo que comienza pequeño y cada vez va más, se va extendiendo a otros sectores, se va extendiendo a otros usos. Entonces, querido equipo, esto sin duda es una macro tendencia que nos toca por todos lados, desde nosotros como seres humanos, desde la perspectiva de planeta que tenemos para nuestra familia, para nosotros como personas, hasta todos los temas del sector empresarial que nosotros acompañamos. Y pues imagínense todo el valor agregado que podemos generar a esas empresas que ya acompañamos, que ya confían en nosotros, en ayudarlos a incorporar estos criterios y a nivel de misión, ayudarlos a que sean empresas más sostenibles, ambientales y socialmente. Entonces, ¿cómo están haciendo las empresas para responder a estos desafíos? Están haciendo Jorge, disculpa, tú estás presentando porque no veo nada en pantalla y tampoco te veo a ti. Disculpa. No, sí se está presentando. Sí se está presentando, sí. Sí, sí, está bien. Bueno, soy yo el que no veo. Bueno. Probablemente dejaste una de las pantallas fijadas, ¿sí? Ok. Efectivamente. Okay, gracias. ¿Qué están haciendo las empresas? Miren, están haciendo muchas cosas. Y ese muchas cosas quiere decir para empresas como Russell, muchas oportunidades de aportar en productos de sostenibilidad, en productos de consultoría, en diferentes líneas para ayudar a las empresas a incorporar estos criterios. Por ejemplo, tenemos planes de economía circular, eficiencias de usos de recursos, temas de cambio climático, gestión de la huella de carbono, medición de la huella de carbono, oportunidad de eficiencias energéticas y uso de energías renovables, ciudades sostenibles, infraestructura adaptada al cambio climático, innovación en negocios verdes, capital natural, identificar las oportunidades de capital natural y riesgos, planes de acción en intervención de la biodiversidad que pueda tener la compañía. Todo esto lo están haciendo diferentes empresas desde sus prioridades en el mundo. En la parte social que mencionaba Luis Carlos al principio, hay todo un mundo por hacer de frente del lado de los colaboradores, inversión en las habilidades del mañana que no son las mismas de hoy, diversidad, igualdad, inclusión, enfoque de felicidad y bienestar, derechos humanos. Aquí hay una deuda pendiente en muchos sectores de la trazabilidad del cumplimiento de los derechos humanos en la cadena de producción, aunque parezca increíble, así lo es. A nivel de la comunidad, las influencias que tienen las empresas en sus zonas de influencia, valga la redundancia, y el relacionamiento con clientes, marketing responsable, transacciones de valor antes y después de la compra.
En la parte del gobierno estamos hablando de la era del propósito, señores. Pues nuevamente, ya es la era en donde no solamente estamos hablando del accionista y generar valor al accionista, sino el triple propósito, como es el título de esta charla de hoy. Empresas de triple impacto, por eso ESG es triple impacto. Generar impacto rentable, generar impacto social y generar impacto ambiental. Estamos hablando de sistemas de compliance robustos, y estamos hablando de empresas que desarrollan una política de su cadena de suministro que tiene en cuenta estos temas. Sostenibilidad es preguntarse por cosas que antes uno no se preguntaba. Una empresa de hidrocarburos perfora el pozo y se comienza a preguntar cuántas barriles equivalentes habrá ahí según sus métodos de estudio, con la sísmica, con lo que hacen, qué tan costoso es sacar ese agua, qué método se necesita para sacar ese petróleo, qué método se necesita, cuánto es el costo promedio por barril por sacarlo. Eso eran las preguntas. Ahora las preguntas también están en qué recursos naturales están involucrados, cómo los podemos compensar, qué comunidades están siendo afectadas por esto, qué afectaciones tengo sobre la salud de los trabajadores por esto. Eso es sostenibilidad. Preguntarse por asuntos que antes no se preguntaban. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en la parte de gobierno corporativo, es el centro. Poder implementar, y a eso los invitamos hoy a todo el equipo, a llevar esa cultura ESG adentro de nosotros como personas, a llevar esa cultura ESG dentro de Russell Bedford y ayudar a ser multiplicadores e influenciadores de esa cultura ESG en las empresas en las que nosotros trabajamos. Entonces, en la práctica y ya en la generación de productos y de negocios puntualmente que nosotros podemos hacer para acompañarnos. Aquí les estamos compartiendo cuál es el modelo de triple impacto de BDS, hoy como firma aliada de Russell para lograr estos objetivos, y son así de sencillos. Estamos hablando que cambiar el chip para el modelo de negocios ESG implica primero diagnosticar, hacer un diagnóstico ESG de cómo está una empresa en estos asuntos, medirla, cómo está frente a referentes del sector. Entonces, una empresa del sector de calzado, entonces cómo está en sus prácticas sociales y de trato, por ejemplo, a sus colaboradores, y las empresas que son referentes en el mundo del calzado, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo, por ejemplo, en usos de cueros naturales, de cueros veganos, que no estoy haciendo yo? Entonces, es a la empresa ponerse frente al espejo de la sostenibilidad y comenzar a prender unas alertas. De pronto darse cuenta que hay cosas que está haciendo más bien de lo que pensaba, y de pronto darse cuenta que hay cosas en donde definitivamente está quedado. Materialidad como base de la estrategia. Esto es otro servicio de consultoría y es ayudar a la empresa a entender cuáles son los grupos de interés a los que tiene que responder. Cuando hablábamos de la declaración inicial del Business Roundtable, hablábamos que ya no era simplemente responder al accionista, estábamos hablando de responder a grupos de interés. Y los grupos de interés de las empresas son sus empleados, las comunidades, el medio ambiente se puede entender también como un grupo de interés, los gobiernos, las asociaciones, todo esto son grupos y obviamente los accionistas. Entonces, es hacer la estrategia de la compañía. Imagínense la planeación estratégica de la compañía, no solo los socios reunidos en un salón 2 días haciendo la planeación, sino un sistema realmente participativo en donde se le pregunta a los empleados, a los clientes y a todos los grupos de interés cuáles son sus prioridades en la compañía. Y la estrategia de la compañía se hace basada en las prioridades de todos los grupos de interés, donde confluye el interés de accionistas con comunidad, con clientes, con medio ambiente. Hacia allá va la estrategia de la compañía. Análisis de riesgos ESG, esto es muy importante para muchas empresas, por ejemplo, el sector financiero tiene mucho que ver con esto, y quiero que sepan que ya en métricas de crédito de varios bancos están comenzando en sus formularios de crédito comenzando a incorporarse preguntas de riesgos ESG
pues porque evidentemente son riesgos a la continuidad del negocio que pueden poner en aprietos la capacidad de una empresa para continuar honrando sus obligaciones crediticias. Estrategia corporativa ESG, y entonces sentarse con la compañía y con este insumo, habiendo hecho el diagnóstico, habiendo planteado su materialidad y habiendo identificado cuáles son sus riesgos, se construye una estrategia, pero una estrategia que ahora contempla criterios ESG, que ahora responde a los intereses ambientales, sociales y de gobierno. En muchos casos esto da lugar a la creación de nuevos productos que tengan en cuenta estos criterios. Temas de reputación súper importante. Como les decía, el consumidor ahora es un consumidor consciente y si se dan cuenta ustedes, si han sido cuidadosos o si han sido curiosos con los sistemas de publicidad modernos de las grandes compañías, la publicidad y el marketing va cada vez más asociado hacia las experiencias y hacia el impacto de la empresa. El impacto de la empresa en el medio ambiente, en la sociedad, cada vez va menos hacia las bondades del producto, hacia el precio, que era el marketing tradicional, hacia el impulso comprador del consumidor, y cada vez más la reputación va orientada hacia precisamente mostrar esto que está haciendo la compañía. Y finalmente aquí una gran oportunidad para empresas como Russell, el informe de sostenibilidad. Entonces todo esto hay que medirlo, todo esto hay que reportarlo, y para esto existen unos criterios. Diría uno como, si uno lo mira en estándares GRI, sería como unas partidas contables, unos códigos donde, como los de las NIF, sí, y hacia allá estamos caminando hacia estandarizar eso cada vez más, como decía Norela. Pero ya hoy existe algo de esto, en donde hay unos criterios ambientales, sociales y de gobierno que se reportan en un informe anual, que es el informe de sostenibilidad. Con la reglamentación de la Ley de Acción Climática, para las grandes empresas en Colombia ya esto va a ser normativo, quiero que lo sepan, y a partir del próximo año y el 2024, para las empresas del sector financiero, ya también es normativo con unos estándares que son exclusivos para ellos, que se llaman TCFD. Entonces ya nuestros clientes, muchos de ellos, puede que incluso nosotros no lo sepamos, tienen esta necesidad de generar estos informes. Y muchos de nuestros clientes se están preguntando hoy, puede que lo sepamos nosotros o no, cómo medir su huella de carbono, cómo compensarla, cómo medir su huella hídrica, cómo establecer una estrategia de economía circular, cómo establecer una medición de impacto de la inversión social de la firma y cómo alinear eso hacia la Agenda 2030, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo incorporar un plan de bienestar corporativo asociado a los temas ESG y cómo tener un sistema de compliance o un programa de cadena de suministro responsable asociado a estos criterios ESG. Entonces, estas líneas de acción, los que presentan son claramente un foco a que acompañemos a las empresas que atendemos a cumplir estos criterios, a ser sostenibles en el tiempo y a la aparición de una cantidad de nuevas oportunidades de acompañar a las empresas y de poder influenciar de manera positiva su bienestar, la felicidad de las personas, la felicidad nuestra también y nuestra realización desde el propósito que estamos teniendo. Aquí de manera general y muy rápida, pues por ejemplo los pasos que se hacen para hacer un diagnóstico, para que ustedes entiendan de manera muy general, se hace un análisis del contexto de la organización, se evalúan equivalencias e iniciativas con compañías similares, se evalúa su madurez y sus impactos, y eso nos da una oportunidad de mejora, riesgos o retos. La matriz de riesgo pues tiene unas metodologías específicas, pero básicamente terminan clasificados en la probabilidad según su nivel de probabilidad de impacto y su nivel de probabilidad de ocurrencia y de impacto, pero están relacionados a efectos de cambio climático o efectos de, por ejemplo, los bloqueos en Colombia relacionados con el paro social que se vivió en el 2020. Esos son efectos ESG, precisamente desde el componente social, y esos son unos riesgos que probablemente no estaban mapeados en las matrices de riesgos de muchas de las compañías.
Materialidad, como ya les dije, es preguntarle a todos los actores cuál debe ser el devenir de la compañía y cuáles son sus objetivos prioritarios para que eso se convierta en los objetivos estratégicos de la compañía. Preguntarle a los grupos de interés, construir la estrategia de la compañía desde los grupos de interés. Y el proceso de informe de gestión sostenible. Este es uno de los puntos, creo yo, que más sale a relucir, o de entrada sale a relucir dentro de nuestras posibilidades de acompañamiento. Para eso contamos, y también Russell cuenta con una herramienta tecnológica única en el mercado realmente, que es Sagio, software para la gestión de sostenibilidad. Entonces tenemos también una herramienta hoy dentro de Russell, innovadora en el mercado, de valor agregado muy diferente a lo que existe hoy, y que les permite a la compañía, dentro de un software, llevar sus métricas de sostenibilidad, llevar la estrategia de sostenibilidad, generar su informe y de verdad a nivel de propósito, implementar un chip de la cultura ESG dentro de las firmas. Y otro producto o otro servicio o otra necesidad importante de las compañías, muy importante, creo yo que en este momento la más marcada que están teniendo seguramente muchas de las firmas que acompañamos, y es medir su huella de carbono. Entonces, para eso también tenemos un módulo dentro del software Sagio para medir la huella de carbono, para hacerlo mucho más amigable, para hacerlo mucho más amable, y es un servicio, es una oportunidad que ya tenemos, digamos, dentro del marco de esta alianza. Ya lo hemos compartido con varios acercamientos con Norela, y estamos trabajando por poder respaldar a los clientes en estas necesidades también desde Russell, con todo el conocimiento, con todo el saber hacer, y también con las herramientas tecnológicas de vanguardia para ello. Y bueno, como fueron tantas cosas, probablemente habrá varias preguntas. Es impresionante, mucho por aprender. Creo que esto nos abre un mundo de oportunidades también, pero no solo de oportunidades, sino también de conciencia, ¿no? También tenemos que tomar mucha conciencia, estar preparados. Me interesó mucho lo que tú manifestaste al inicio, que ya son una nueva forma de negocios, una forma nueva de las empresas, que ya no son esas empresas lineales en su producción, sino que son esas empresas circulares, y que eso es lo que muchos está escuchando a los gobiernos internacionales. Veo que este gobierno también habla de este tema, le quiere dar mucho la ficha, que habla sobre todo que cambia, él habla de un cambio de paradigma de la forma de hacer los negocios, y claro, entran a tomar mucha conciencia. Pues preguntas serán muchas, ¿no? Pues obviamente un universo nuevo, un universo que nosotros tenemos que preparar, y sobre todo porque hoy hay tres fuerzas, le llaman así las tres fuerzas, una que es la climática, la salud y la tecnológica, y creo que tenemos que irnos nosotros adaptando a estas nuevas necesidades. Pero excelente, creo que aquí pues nos dejas, Jorge y Norela, nos dejan aquí muchas oportunidades, mucha conciencia sobre todo, y para empezar a indagar sobre todos estos temas. Oye, sí, de verdad que ha sido una exposición magistral. Gracias, Jorge, gracias, Norela. Aquí hay una inquietud, y es que el único ser viviente que destruye su hábitat es el hombre. Creo que la tierra, que ya y vemos día a día lo que está sucediendo, el tema ambiental, el cambio climático, en fin, este tema es tan interesante. De verdad que es, como decía Wilmer, tomar conciencia y ayudar, expandir, que esa conciencia puede ser tomada por algunas personas que no la tienen. Pero aquí esto, adicional a la oportunidad de negocio que tenemos todos, y de entrar en esta nueva onda por este tema de conciencia, es generar entonces primero identificar nosotros, entender muy bien el tema, pero identificar nosotros dentro de nuestros diferentes territorios
los potenciales clientes que tienen obligatoriedad, porque desafortunadamente mientras las empresas no tengan la obligatoriedad, no van a entrar. Ya es un tema de los psicologistas y de las personas que tienen conciencia. De hecho, pues yo creo que nosotros, Luis Carlos nos ha venido hablando de este tema hace ratico y se nos ha generado la inquietud. Y yo creo que con Russell vamos a entrar en esta onda. Exactamente, este cambio. Pero adicional entonces es entrar nosotros a mirar las oportunidades con las diferentes clientes y mirar entonces primero los obligados y luego a expandir esta cultura, porque de verdad que tenemos que cuidar nuestro hábitat, nuestra tierra. Así que yo creo que maravilloso. Yo creo que vamos a estar pendientes, Sandra, a las personas que deseen intervenir y hacer preguntas, por favor levanten la mano y Sandra les va habilitando micrófono, por favor. Estoy muy pendiente. Adelante, señor Luis. Gracias. Pues ya este proceso lleva casi 6 meses, 5 meses en nuestra organización, pero yo hoy al verlo lo veo que vamos por muy buen camino. Sin embargo, el camino por recorrer todavía es bastante largo, pero es comenzar, crear dentro de nosotros, dentro del equipo de Russell, la conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que cuidar el aspecto social en el cual interactuamos, pero tenemos que cuidar las empresas. Las empresas son las que nos generan realmente los cambios, bien lo señalaba Jorge, por encima de las organizaciones no gubernamentales o de los mismos estados. Pero si comenzamos a crear esto entre nosotros, algún día vamos a ser expertos, así con la propiedad con que Jorge nos cuenta el tema técnico de este concepto. Con Norela tenemos esa gran responsabilidad conjunta de que esto lo convirtamos realmente en acciones frente a nuestros clientes. Entonces hay que despertar este espíritu de estar atentos a reconocer oportunidades directas o indirectas en nuestros clientes o cercanos a nuestros clientes. Y vamos a aprender. Esto no va a ser rápido, no va a ser inmediato, pero lo vamos, si tenemos la vocación, algún día dentro de nuestros equipos vamos a tener personas muy expertas en tema de ESG. Entonces, a los que les haya llamado la atención, por favor, hablen con nosotros porque lo requerimos. Ya de hecho ya hay alternativas de negocios. En cualquier momento vamos a requerir gente nuestra que esté totalmente sincronizada con este tema. Y qué bueno que tenemos a dos grandes líderes aquí que nos ayuden a que esto se nos convierta en una realidad. Gracias Norela, gracias Jorge de mi parte y a todos impulsarlos a que esto tarde o temprano va a ser una realidad de nuestra organización. Gracias. Sí, yo solo quisiera hacer un comentario final y es temas como el COVID-19, como las guerras que se han dado en ciertas partes del mundo, todas las catástrofes naturales que se han generado por el tema del cambio climático ha hecho que esa agenda que se presenta la ONU para cumplir los objetivos de desarrollo en el 2030 se haya atrasado. Hemos tenido un retroceso enorme en las cuestiones pues, de todos los ambientales y eso lo que quiero decir es que nos invita a empezar a actuar si es que no lo hemos hecho inmediatamente, primero para lograr dónde estábamos y luego para poder avanzar mucho más en el 2030. Creo que no lo vamos a lograr de todos los objetivos de desarrollo, pero como siempre estaremos en un avance importante si es que así lo definimos. Y el otro último comentario para las compañías es, a veces uno cree que están ceros y no es así. A veces se ha hecho muchísimo con los empleados, con las comunidades, con la sociedad, con el ambiente, con todos mis proveedores y mis clientes. Solo cuando me siento a realmente ver en qué punto estoy es que me doy cuenta que hay cosas que he hecho por necesidad, pero que ahora las tengo que agrupar, las tengo que entrenar, las tengo que complementar y pues ahí nosotros con mucho gusto para. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, ya coordinaremos una reunión particular con ustedes para algunas inquietudes ya de otra índole con respecto a esto. Así que la verdad que por el lado nuestro, pues muy agradecidos por esta magistral charla que nos deja muchas inquietudes y creo que camino de aprendizaje y mucho por hacer. José. Adelante, Jorge. Didier, anclando un poco el comentario que tú hacías para la identificación de oportunidades concretas desde sectores, por ejemplo, que ya estén más avanzados en su obligatoriedad, pues pensaría uno de entrada, por ejemplo, compañías del sector financiero ya tienen que estar reportando el otro año temas de TCFD, entonces esas compañías de entrada ya tienen una necesidad puntual de temas de reporte de información no financiera. Empresas grandes, en general compañías consideradas grandes en Colombia, ya también por reglamentación de ley de acción climática lo van a tener, deben estar preparándolo y probablemente muchas de las empresas que atendemos ya lo están haciendo con algún proveedor. Sociedades big, grandes o pequeñas, como lo decía Norela ahorita, cualquier compañía que atendamos que sea una sociedad big ya va a ser una compañía que va a tener unos intereses o una generación de obligación de reportar, por ejemplo con estándares GRI. Se les permiten otros, pero por ejemplo con estándares GRI. Y sectores claves en la transición energética y del modelo de producción. Por ejemplo, empresas o sus proveedores de sector minero energético. De entrada, ahí son empresas que están haciendo transiciones, que tienen además unos esfuerzos muy grandes de temas de eficiencia energética que han adelantado, de temas de impacto social que han adelantado, y muy probablemente también de cambio de modelo de negocio. Y también empresas de un sector de la economía, digámoslo así, más lineal, llamados a liderar el cambio por obligatoriedad, como empresas y sus proveedores del sector petroquímico plástico, por ejemplo, de los sectores agroindustriales, que son muy intensivos, por ejemplo, en este momento, en temas de uso de agua, que tienen que mejorar también su relacionamiento de grupos de interés, por ejemplo, con los ministerios, demostrar los impactos positivos que están teniendo. Ahí de entrada hay oportunidades. Yo lo que creo es que es muy probable, muchas de las empresas con las que estemos trabajando hoy están en esos productos y como nos identifican únicamente con la parte financiera, de pronto no nos los han contado o no sabemos que están en eso. Pero por eso decía que sostenibilidad, y ese es el mensaje que quisiera dejar en buena parte, es preguntarse por cosas que antes no nos preguntábamos, ¿sí? Entonces, en ese diálogo y en esa confianza que tenemos con los clientes, si me lo permiten, pues ustedes como equipo y como socio de Russell, yo lo veo es como en medio de esa confianza y de ese diálogo comenzar a tener conversaciones o por lo menos indagar con los clientes quienes están ya, por ejemplo, midiendo la huella de carbono, que probablemente algunos lo están haciendo y nosotros no lo sabemos. Quienes están haciendo o quienes están por iniciar medición de la huella de carbono, que muy probablemente vamos a encontrar varios con los que ya están, o quienes están haciendo ya informe de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, esas dos preguntas en esos dos productos claves creo que puede ser muy fácilmente nuestra entrada firme en el mundo ESG, desde lo que sabemos hacer, desde los clientes y desde el relacionamiento. Entonces, ¿quiénes están midiendo huella de carbono? ¿Quiénes están haciendo informe de sostenibilidad? Y en esos dos puntos los podemos ya desde Russell, a través de la alianza que tenemos, comenzar a ayudarlos consistentemente a hacerlo. Entonces, sectores implicados para poder identificar oportunidades: financieros, empresas grandes, sociedades big, minero energético, petroquímico plástico o agroindustrial. Son los principales que se me ocurren, pero realmente abarca a todos. Yo lo digo es más por lo que dices tú de temas normativos. Y preguntas claves, digamos, servicios claves en donde les podemos comenzar a ayudar: informe de sostenibilidad y medición de la huella. Ok, Jorge, tú sabes que el camino a seguir entonces es, yo creo que debemos sentarnos a preparar un documento
porque por ejemplo de lo que mencionaste, estoy seguro que cada región tiene de todos estos sectores, igualmente, igual nosotros. Entonces es empezar a abordar y que la gente sepa que nosotros estamos en esto y que vamos a prestar este servicio. Entonces creo que el camino por el lado nuestro, pues ya programaremos contigo una reunión para identificar. Y lo que acabas de decir, este discurso que acabas de mencionar, pues yo creo que hay que escribirlo y hacer un documento interno para nosotros para aprender a abordar eso y empezar a identificar, además de lo último que sería empezar a generar conciencia en el tema. Creo que hay bastante por hacer. Bueno, aquí hay otra mano levantada. Fernando Ramírez. Sí, tengo al adelante. señor Fernando. Hola a todos, muy buenos días. Norela, Jorge, saludos desde Bogotá. Espero que todo esté muy bien. Muchas gracias por lo que nos comparten. Como suele ser este tipo de temáticas muy interesantes, solo quiero compartirles. Ayer estuve junto con Olga Tapias en el Foro de Innovación de Industria, Ciencia y Tecnología acá en Bogotá, y fue un evento muy interesante donde todo se ajusta, como bien ustedes lo han expuesto hoy, a estos temas de sostenibilidad. Definitivamente creo que es la línea en la que de los temas que debemos seguir construyendo como Russell Bedford y colaborar en estos aspectos para que se divulguen mucho más entre nuestros clientes, se comprendan. Y hay algo que me llamó la atención, no sé si de pronto Norela o Jorge, ustedes lo han conocido, ya lo han escuchado, que ya estamos dejando de hablar un poco de los negocios B2B, business to business, y están empezando a hablar de los negocios E2C, que es lo de ecosistema a ecosistema. Y ayer planteaban varias veces esta terminología del ecosistema a ecosistema, y analizábamos con Olga una de las discusiones que se estaban dando allí, de cómo nosotros desde Russell, y creo que lo acaban de mencionar muy bien, empezamos a hacerle ver a nuestros clientes que nosotros en la paleta de servicios aliados y asociados que tenemos en la firma, estamos creando justamente eso, un ecosistema para que las personas dejen de ver que Russell quizás es solamente el contador o el revisor, y se empiecen a dar cuenta que estamos involucrados y estamos entrando en una serie de temas como lo es el ESG. Entonces, ¿cómo ustedes desde su óptica lo pueden ver que cada vez demos a conocer a clientes, a los stakeholders que tenemos nosotros, ese ecosistema que queremos ofrecerles a través de nuestros servicios, las alianzas y todo esto que deseamos hacer para desarrollar sobre todo este tema de la sostenibilidad? Gracias, Fernando. Pues mira, yo creo que lo primero es tener acercamientos que ya se han ido adelantando con acciones, tener espacios como este donde participen solamente personal de Russell Bedford, sino clientes, y que se enteren del servicio que nosotros proveemos integral. Yo creo que acá una parte muy importante que se ha dicho es la consistencia de la información. La huella de carbono, por ejemplo. Creo que te estás quedando sin audio. Mira, una sugerencia respetuosa. Creo que si te quitas el audífono y dejas el micrófono del computador, podríamos escucharte mejor, no sé. Bueno, voy a hacer el intento. Ahí me escuchan. Claro, súper. Súper, no vuelvas a usar más ese audífono. Con ese, mira, súper, ahora sí. Ok, vale. Sí. Bueno, les decía, además de las agremiaciones, que es que por supuesto que un contador, un economista, un ingeniero industrial no te va a medir la huella de carbono, ni la huella híbrida, ni la biocapacidad, ni nada de esto, pero se necesitan equipos integrales y se necesita una parte muy importante que es el conocimiento de la empresa, el conocimiento del negocio y el conocimiento de la industria. Si no, lo que le va a llegar al cliente son soluciones parciales, son soluciones sesgadas, pero ese yo creo que es el plus de nosotros. Y las compañías más grandes, como decía Jorge, que ya han tenido que emitir sus informes GRI desde hace más de 10 años, saben eso, saben que no es solamente
el traer al consultor más experto, sino que tiene que ser algo integral que además le sirva para la toma de decisiones respecto a su modelo de negocio y que tenga la información al día. Por eso tan importante que, por ejemplo, hay muchas compañías que ya vienen haciendo esto, pero lo hacen manual, lo hacen con un Excel. La información no tienen una base donde la archiven, ¿sí? No hay un centro de acopio pues de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, y es un desgaste para toda la organización llegar a crear un informe GRI. Pero ahora hay un agravante, ya no es solo el informe GRI. Si el informe GRI tiene problemas de consistencia de información, pues la compañía va a tener problemas porque le está diciendo mentiras a sus usuarios de estados financieros. Sigue siendo muy relevante entonces la figura del contador, del economista, del ingeniero ambiental, del ingeniero industrial, de a veces hasta personas que están en ciencias sociales, pero que su aporte en los temas de comunidad y sociedad son invaluables. Y eso es lo que estamos armando en este momento y presentando según las necesidades de cada cliente, junto con Jorge y su equipo y el equipo de Russell, en todos los clientes y en todas las industrias, que cada una tiene su particularidad y su grado de avance. Vuelvo y digo que es que tampoco es que estemos en 0-0, pero hay compañías que no se han interesado aún en esto. No sé, Jorge, ¿tú qué? Nore, sí, estoy de acuerdo. Y además también resaltar que en este tema ESG ustedes ya están, así como dicen, uno a veces no se da cuenta qué tan avanzado está, pero ustedes están muy avanzados en la G, ¿sí? Entonces estamos incorporando la E y la S, pero ya Russell hoy acompaña a sus clientes en el cumplimiento de criterios de gobierno corporativo, simplemente temas de revisoría fiscal y de dar veracidad y de dar certidumbre y confianza sobre estados financieros, el acompañamiento a los temas de sostenibilidad financiera. Esto tiene que ver con el governance, precisamente esto se da por la pérdida de credibilidad que hubo en algún momento en muchos casos emblemáticos en Estados Unidos de estados financieros que no iban en línea con la realidad. Entonces, eso tiene que ver con la confianza, eso tiene que ver con las buenas prácticas, eso tiene que ver con la ética. Entonces, eso tiene que ver con los valores. Y en eso Russell ya viene acompañando. Es que los clientes puedan identificar que así como los acompañan en la G, hoy Russell está cada vez con más herramientas para acompañarlos en la S y en la E. Y que muy probable muchos de los clientes que estamos atendiendo hoy están lidiando y tienen la duda y no saben, porque es que los clientes no saben cómo hacer un tema de medición de huella o hacer su informe y están buscando proveedores externos y resulta que en la casa ya tienen en quien confían, con quien llevan años trabajando y que hoy les puede ofrecer ese servicio. Y que no, de pronto no lo han socializado con ellos simplemente porque lo veían, como decía Fernando ahorita, únicamente con el rótulo financiero del contador, del revisor, y no lo estaban viendo con esos ojos. Y resulta que la solución para esos desafíos que están teniendo las empresas hoy está en la casa y está dentro de ellos mismos, donde ya está la confianza generada también. Además, esto no tiene éxito si no hablamos de innovación, tecnología e información. Y ahí no somos nuevos, en eso trabajamos. Depende cómo mire uno la auditoría, el outsourcing de procesos, la revisoría fiscal, pero estamos en eso. Nosotros trabajamos con tecnología, con información, estamos al día porque tenemos por nuestro trabajo que estar en temas de innovación. Y todo eso es lo que el cliente necesita, alguien con unos ojos íntegros, de ver las cosas desde un poco más arriba, integrar y decir falta esto, falta aquello. Además, el tema del software es otro plus muy importante para los clientes, supremamente importante. Y es una herramienta que, como digo, la pueden utilizar para toma de decisiones, ya no correctiva, sino preventiva, para hacerlo parte
de todo el seguimiento que le hace a su negocio. Hay entidades que esto ya lo llevan a sus juntas directivas cada 2 o 3 meses para ver cómo van y qué ajustes tienen que hacer. Disculpa, Marlis, creo que quieres comentar algo. Tienes el micrófono habilitado. Parece que no. Sí. Hola Marlis. Parece que... Sí, parece que se le habilitó sin querer. Adelante, señora Morela. Sí, no, yo ya hasta ahí resaltar el tema del software es realmente algo que las compañías están necesitando. Porque además esto no es de tomar la foto una vez y me olvido de esto, ¿no? Esto llegó para quedarse. Esto Así aplica a todas las compañías, no importa su tamaño, no importa en qué industria está. Y además hay un tema de mercado muy relevante. Si yo no me subo al bus del cambio, que ahora es todo lo relacionado con sostenibilidad, pues otros me van a dejar atrás. Entonces el tema de competitividad también es muy importante que lo consideren acá. Y todo esto no verlo solamente desde el punto de vista de cumplimiento legal, de que ahora es una obligación y cumplo mi obligación. No, ¿cómo hago que todo eso que es una obligación me sirva para hacer seguimiento a mi negocio, para cambiar mi modelo de negocio si es que lo necesito y para ajustar todas mis estrategias? Así es, Nore, si me permites también un comentario final, yo creo que esto es muy importante, como dices tú, desde el punto de vista de competitividad y a nivel de nosotros como personas, nos da también como un nuevo aire, nos genera nuevos retos personales, nos pone nuestra mente nuevamente con nuevas ideas, a generar oportunidades y sobre todo, pues les hablo del caso personal y todo el equipo a nivel del propósito. Es decir, a nivel de encontrar nuevos propósitos y cómo desde los talentos y las habilidades que tenemos, que se nos han sido dadas, poderlas al servicio de resultados que nos ayuden, de temas sociales y de temas de impacto que realmente cambian nuestra generación, la forma de hacer negocios hoy y la forma de hacer negocios en el mundo en el que estaremos viviendo en los próximos años. Así es. Yo creo que no hay más preguntas, yo creo que hemos llegado a la etapa final, o sea, solamente decirles que infinita gratitud a Jorge y a Norela por esta magistral conferencia y bueno, creo que quedan sembradas muchas inquietudes y muchas oportunidades para cada región, así que cada uno en su región contactará. Yo particularmente pues estaremos agendando porque hay unas particularidades que debemos manejar para el tema de seleccionar las empresas a las cuales vamos a enfocar y preparar un documento y preparar el discurso, cómo vamos a abordar para luego a ver cómo va a ser, digamos, el proceso para después de identificar estas empresas. Un bendecido día. Muchas gracias. Igualmente. Para todos. De nuevo, muchas gracias a Norela y a Jorge y a todos los asistentes que estuvieron conectados hasta el final. Les deseo un excelente día.